Entonces, bueno, quedó para hoy, ¿sí? 31 de octubre también, ¿qué celebra el mundo? Halloween. Así que no puedo pasar esto sin antes hablar de esto, de Halloween. Vamos a hablar y vamos a ver, ¿sí?, lo que traje para compartir en esta noche acerca del Halloween, acerca de la víspera de todos los santos, ¿sí? Cómo se mezcló esto con el cristianismo, lo que nos vamos a llevar ahora en el siglo XVI. Quiero que vayas conmigo como iglesia al siglo XVI, qué pasaba en ese entonces en Alemania, ¿sí?, donde la Biblia solamente lo tenían los cleros, ¿sí? Una cosa era ser clero y otra cosa ser laico. ¿Qué era ser clero? Eran, por ejemplo, pastores, ancianos, personas ordenadas en la iglesia. ¿Me siguen con esto? Y los laicos eran justamente la congregación, no ordenados, digamos, de manera sacerdotal, en sacramentos y demás. Época siglo XVI, iglesia católica, ¿sí?, donde solamente los cleros, los ordenados, eran los únicos que tenían las Biblias en los púlpitos y la Biblia solamente estaba traducida en latín. Así que imagínate todo este contexto que vamos a estar compartiendo y solamente los hermanos venían los domingos a escuchar la palabra y le traducían de alguna manera en el latín lo que el clero, imagínate el contexto del poder, de la autoridad que tenía no solamente los papas, sino los cardenales, los que estaban ordenados para infundir de alguna manera al pueblo, a la iglesia, la palabra de Dios, ¿sí?, y el poder que malinterpretaba siempre fuera de contexto lo que el Señor decía en su palabra. ¿Me siguen con esto? Pero antes de eso, quiero hablar un resumen corto para ir rápido a lo que nos toca acerca del Halloween. Seguramente muchos los tienen en cuenta, la escuela bíblica también me puede ayudar con Priscila, que también enseñó de esto, ¿no? Resumen corto, Halloween se celebra el 31 de octubre porque la fecha proviene de la tradición cristiana de la víspera de todos los santos. Ahora vamos a hablar de esto también rápido. En inglés es All Hallows, acá mi amigo cumpleañero que sabe inglés me puede corregir, Eve, y conserva rasgos de antiguas celebraciones populares que marcaban el fin de la cosecha y la entrada al invierno, ¿no? Rasgos de antiguas celebraciones populares. Nombre y vínculo con la iglesia cristiana, número 1. La palabra Halloween, decíamos, deriva de la expresión inglesa Holem Eve, que significa víspera de todos los santos. Esa víspera cae la noche del 31 de octubre, porque el 1 de noviembre, donde vamos a compartirlo, ¿no? 1 de noviembre, es la fiesta cristiana de todos los santos, instituida para honrar a los mártires y santos. La Iglesia Católica aún celebra esto, 1 y 2 de noviembre, ¿no? Para honrar a los mártires canonizados, es decir, las estatuas, los santos, ¿se entiende? Que ellos tienen y algún otro que ellos llaman también que no han sido canonizados, que de alguna manera ellos los tienen como santos, ¿sí? Sabemos que nosotros somos santos por lo que cantábamos, por la preciosa sangre, ¿sí? La sangre de Cristo nos hace santos. ¿Sabías eso? Pero esa santidad pasada requiere una santidad presente, que es a lo que nos compete cada culto que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero previamente a eso todos los días tenemos que santificarnos mediante la lectura de la palabra de Dios, que es el instrumento y el agente activo que es Dios mismo, el Espíritu Santo que nos lleva a la cruz y somos santificados por la oración y todas las disciplinas espirituales, ¿no? Pero raíces paganas, Shammai y el fin de la cosecha, vamos a hablar de esto, ¿no? En los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y el norte de Francia se celebraban Samhain, una festividad que marcaba el final del año celta. Fíjate de qué tiempo hablamos. La terminación de la cosecha y el inicio del invierno. Una celebración no de la cosecha, imagínate eso. Se creía que en esa noche los límites entre el mundo de los vivos y los muertos eran más porosos, ¿no? Había como una creencia popular en ese tiempo. Se encendían hogueras, se hacían ofrendas y se usaban disfraces para ahuyentar o confundir a los espíritus, ¿no?
Sincretismo con prácticas cristianas medievales. La iglesia no solamente fue la iglesia perseguida, apostólica, sino perseguida, sino vieron como jueces, que es el libro oscuro en el cual nosotros vamos y cada uno hacía lo que bien le parecía. De alguna manera, la iglesia en la época medieval, la iglesia medieval también, hermanos, hacía lo que bien le parecía. A nombres, entre comillas, de Dios. Época oscura. Y fijémonos que en ese tiempo hubo un sincretismo. El sincretismo es armonizar las posturas paganas, como bien hacía el pueblo de Dios en la esclavitud, lo hicieran también en el cautiverio y demás, con la palabra de Dios, con doctrinas, enseñanza de la palabra, ¿no? Con la expansión del cristianismo, muchas costumbres paganas se acomodaron al calendario cristiano. La víspera de Todos los Santos que hablábamos, 31 de octubre, y el Día de los Difuntos, 2 de noviembre, absorbieron, quédate con esto, absorbieron elementos populares de recuerdo de los muertos y procesiones. Ahí viene el tema, ¿no? Prácticas como salir a pedir limosnas por las almas, souling en inglés, o disfrazarse para participar en juegos y representaciones públicas, fueron evolucionando dentro del marco cristiano y popular europeo. Era normal. Fue evolucionando estas cosas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ahora nos vamos a una potencia mundial que es Estados Unidos. Acá entra Estados Unidos. Miren acá. Transformación en Estados Unidos y origen de tradiciones modernas. Cuando inmigrantes irlandeses, estos que practicaban esto, ¿sí? La cosecha, ¿se acuerdan? Y escoceses llevaron sus costumbres a Norteamérica en los siglos, estamos hablando ya entrando al siglo XVIII y XIX, las antiguas prácticas se mezclaron con otras tradiciones folclóricas y con novedades tecnológicas y comerciales, como la imprenta y luego los medios masivos, se mezclaron. ¿No? Ya empezaron a ver lo que es la comunicación, periódicos, podemos hablar hace tiempo, ya siglo XIX también, finales del siglo XIX. Por eso en Estados Unidos la noche del 31 de octubre adquirió formas populares. Las calabazas talladas sustituyeron a los nabos europeos. La práctica de trick o track, que es decir, dulce o truco, se consolidó combinando antiguas costumbres de pedir por las almas y juegos comunitarios, ¿sí? Y la fiesta se popularizó social y comercialmente hasta convertirse en Halloween contemporáneo, ¿sí? Básicamente eso. Halloween hoy, vamos a hablar de esto, significado y expansión global. Hoy, Halloween es en buena medida una celebración secular y cultural. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Con la palabra de Dios. Disfraces, fiestas, decoraciones terroríficas, y el dulce o truco dominan la noche del 31 de octubre, aunque conserva símbolos que remiten a la muerte y a lo sobrenatural. Su significado varía mucho según la cultura local. Para unos es una fiesta comunitaria y lúdica, para otros una celebración sin vínculo religioso, y para algunos grupos religiosos sigue siendo objeto de rechazo o reinterpretación, ¿no? Hay de todo en esto, ¿sí? Que Dios nos ayude, porque hay pseudos iglesias, sabemos esto, que también de alguna manera, de hecho he visto, ¿no? En las redes sociales se popularizó un encuentro, un evento de jóvenes de Halloween donde de alguna manera venían todos disfrazados, luces, etcétera, y entre comillas se le daba un mensaje cristocéntrico, cristiano a las personas, ¿no? Tomémonos con pinza eso. Vamos a ver esto que nos toca acá a nosotros, ¿no? Por eso quiero hablar la víspera de Todos los Santos, ¿no? Es lo mismo que mencionaba, pero vamos a ir un poquito más rápido de esto, que es también la noche del 31 de octubre que precede a la solemnidad cristiana del 1 de noviembre. Día de Todos los Santos, su nombre en inglés, Halloween, ya lo hemos mencionado, originalmente marcaba la noche anterior a la conmemoración litúrgica dedicada a honrar a los santos y mártires, como decíamos, ¿no? Tiene sus raíces en el Samhain, como hemos mencionado, pero también evolución dentro del cristianismo medieval, la época oscura de la iglesia de la cual hablábamos, ¿sí? La iglesia fue superponiendo y reordenando calendarios.
La fecha del 1 de noviembre se consolidó en la Iglesia Latina como Día de Todos los Santos para recordar a los canonizados y a los santos anónimos. Canonizados y santos anónimos, de lo que hablábamos, ¿sí? Y es un poco de lo que mencionábamos, ¿sí? Cómo dio lugar Halloween moderno y su relación con la víspera. Cuando las costumbres europeas, como mencionábamos, llegaron a Norteamérica, se mezclaron y fueron transformando la noche del 31 en la fiesta popular y comercial conocida hoy en Halloween. Bien, ahora hermanos, la pregunta, ¿Halloween intenta tapar la reforma? Ya, antes de meterme en la reforma, una respuesta corta que quiero darte, desde el punto de vista humano, la respuesta es no. ¿Sí? No intenta tapar. No hay una conspiración para tapar, entre comillas, desde el punto de vista humano. ¿Sí? Lo ocurrido el 31 de octubre de 1517. Pero desde el punto de vista espiritual, porque podemos hablar de lo espiritual, sabemos que pasa algo, hermanos, pasa algo. Sabemos que el enemigo utiliza esta fecha para distraer a la humanidad, para no ver la verdad trascendental, hermanos. Por eso esta noche es clave lo que estamos compartiendo, ¿no? Trascendental de la palabra de Dios que marcó la historia. Que marcó la historia. La coincidencia de fechas existe, ¿no? Y en algunos contextos Halloween ha ganado visibilidad cultural, mientras que muchas comunidades protestantes conmemoran activamente el Día de la Reforma el mismo día. ¿Por qué coinciden las fechas? Elías, bueno, pero ¿por qué? Porque Martín Lutero clavó, según la tradición, y ahora voy a detenerme en eso, sus 95 tesis, agarró un martillo y clavó en la puerta de una iglesia en Alemania el 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos. Ese día él clavó sus 95 tesis en 1517. Y desde entonces esa fecha se asocia a la Reforma. ¿Se dan cuenta? Se asocia a eso, ¿no? La fiesta popular llamada Halloween también cae el 31, como decíamos, pero su vínculo con la víspera de Todos los Santos, por su vínculo con esto, pero proviene de otras raíces culturales y religiosas que se desarrollaron de forma independiente. Vuelvo a reiterar esto, no tiene nada que ver con la Reforma protestante, ¿sí? Que se desarrollaron de manera independiente. Una pregunta, ¿fue elegido el 31 de octubre a propósito por Lutero? ¿A propósito? Algunas interpretaciones sostienen que Lutero eligió la víspera de Todos los Santos porque se venía celebrando en católico, época de Iglesia católica. Un monje católico, hermanos, estamos hablando, ¿no? Algunos sostienen esto, que Lutero eligió la víspera esta para maximizar el impacto público de su tesis, aprovechando una fecha simbólica y de gran concurrencia. Aprovechando, ¿no? Cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37, que el Señor en el último y gran día de la fiesta, donde todos venían, judíos de diferentes partes también, de otras ciudades, venían a celebrar el día de Pentecostés, una fecha muy importantísima para las iglesias, para los judíos, perdón, el pueblo hebreo, y Jesús aprovechó el último y gran día, porque era una semana, aprovechó para decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿se acuerdan? Y de alguna manera hay una interpretación referente a esto que se cree, con intención estratégica más que para ocultar nada, para visibilizar lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué parece que Halloween ocupa la fecha hoy? En muchos países se ha popularizado Halloween como celebración cultural y comercial, como hemos compartido, y esto puede hacer que la cultura popular identifique el 31 de octubre principalmente con disfraces y dulces, ¿no? Sin embargo, en lugares y comunidades protestantes, como decíamos, se sigue celebrando y recordando como el Día de la Reforma. Además, en varios territorios esa conmemoración tiene reconocimiento público o feriado. A ver, hermanos, también es el Día de la Iglesia Evangélica. Se conmemora también el 31 de octubre. ¿Sí? Está anunciado esto. No solamente protestantes, sino esto. Declarado por el gobierno. Ahí está, gracias. ¿Sí? Lo que hay
Una conclusión a todo esto, lo que sí hay, lo que decíamos, es una superposición de calendarios, una posterior competencia, entre comillas, cultural por la visibilidad del 31 de octubre. Lo que sí sabemos es que el enemigo de alguna manera intenta tapar la palabra de verdad. Lo sabemos, no solamente con esto, sino con todo lo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la iglesia, ¿sí? Los discípulos de los apóstoles, la iglesia perseguida, que es la iglesia apostólica, la iglesia medieval, la época oscura, la iglesia reformada, que es la que estamos hablando acá, siglo XVI, y la iglesia contemporánea. Hasta nuestros días, el enemigo, ¿no?, quiere tapar, pero la iglesia tiene que seguir marchando como columna y baluarte de la verdad. ¿Nosotros somos la verdad? No. Cristo es la verdad. Los católicos dicen nosotros somos la verdad, la iglesia. Y eso es una falacia, ¿sí? Porque ellos malinterpretan eso, diciendo, no, solamente soy un pequeño púlpito, solamente soy un pedestal donde sostengo como iglesia, sostenemos la verdad que es la palabra de Dios, que Cristo es la verdad, hermanos, que Cristo es la verdad. Solamente Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es la verdad, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a hablar ahora de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Luego vamos a ir al texto clave, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Una infancia y formación, la infancia y formación de él. Voy a hacer una breve reseña para que lo conozcamos un poquito, ¿no? Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Creció en una familia de mineros y se educó en la Universidad de Erfurt, donde estudió teología y se convirtió en monje agustino en 1505. Un monje católico, iglesia católica. No es que existía, ¿se entiende? En ese tiempo. Conversión y llamado. Lutero se convirtió en un monje dedicado y estudioso, pero su búsqueda de la salvación y la justicia de Dios lo llevó a cuestionar las prácticas de la iglesia católica, ¿sí? En 1510 viajó a Roma, donde se sintió decepcionado este hombre, ¿sí? Era un teólogo, estudiaba, buscaba la justicia, la salvación de Dios, estudiando la palabra, pero se sintió decepcionado en Roma por la corrupción y la superficialidad de la iglesia. Era superficial, había algo que no le cuadraba, ¿no? Después vamos a ver, como dicen los mexicanos, que le cayó el 20 a él, ¿no? Martín Lutero enseñaba y vivía en la llamada Torre Turmzimmer de la Universidad de Wittenberg, donde impartía clases y preparaba sus lecciones sobre la epístola a los romanos. Si me decís cuál es el libro, Elías, único en donde contiene, yo diría, la mayor parte de la doctrina cristiana, y donde Gálatas también es la continuación de esto, es la epístola a los romanos. Tremendo, hermanos. Tremendo es el libro. De tomarlo con pinzas ahí y leer el contexto. Es uno de los libros donde yo te diría, si vas a leer un versículo de ahí de Romanos, tenés que leer todo el capítulo, tenés que leer los capítulos anteriores, tenés que leer un contexto ahí. Meterte ahí en silencio, como decía un escritor Tozer, un teólogo, pero ir, porque habla de doctrina, la justicia de Dios, lo que hablaba, la amnistía de Dios, una causa judicial que nos condenaba a nosotros, pero en Cristo fuimos declarados absueltos, inocentes. Tremendo. Bueno, no me voy a meter ahí, ¿no? Pero me encanta esto, ¿no? Fue allí donde durante su estudio él enseñaba y meditación continuada de Romanos, él continuaba preparándola, donde su comprensión sobre la justificación por la fe maduró en él hasta convertirse en el núcleo de su teología. Vamos a ver, hermanos, ahora voy a mencionar la dieta de Worms, voy a mencionar el concilio de Trento, que fueron concilios claves para la iglesia, para nosotros también, donde en la dieta de Worms él dice unas cosas como diciendo, está bien, yo me voy a retratar, queridos, ante el Papa y todo, cuando estaba un Papa que se llamaba León X, él dice, pero con la palabra, me voy a retratar, pero si con la palabra ustedes me dicen, con la Biblia, ¿en qué parte estoy equivocado? Él decía, estoy cautivo a la palabra de Dios. Díganme, ¿en qué me he equivocado? Y yo me retrato. Y no pudieron responderlo. Sabemos, hermanos, conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad
te hará libre. Te hará libre. Amén. Y es tremendo esto. Bueno, esto ya lo leí, ya. Es tremendo. Por eso, hermanos, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué le pasó a este hombre exactamente? Vamos a hablar de un proceso intelectual y espiritual. Intelectual, porque él había conocimiento, pero no basta con eso. No basta solamente tener un conocimiento intelectual, Elías. No. Al final falta también lo espiritual, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice el escritor de Hebreos, que penetra y te pasa el alma. Vos llorás con una película romántica, vos llorás con algo, una música, hemos llorado, una canción, lo que sea, pero solamente la Biblia penetra y te parte el alma y llega a tu espíritu, donde no podés ser el mismo. ¿Me entienden, hermanos? Y este hombre no pudo, le fue más fuerte que él. Juan Jeremías, cuando dijo, no obstante, había un fuego en mí, traté de sufrirlo, pero no pude. De alguna manera quise decir, no voy a... Pero había un fuego, dice, en él. Cuando él dice, yo me sedujiste, tu palabra, Señor, lo que yo tenía que hablar, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Fui derrotado por Dios, por su palabra. Y este hombre dice, fui cautivo, Lutero, por la palabra de Dios. Estoy cautivo, me atrapó. Entonces vamos acá. No se trata de una visión única o un evento místico espectacular, lo que le pasó a este hombre, sino de un proceso de lectura. A ver, hermanos, cuando hablamos de él, de Lutero, no es que él quería separarse del catolicismo. Él no quería. De hecho, había otra doctrina como la transustanciación y otras cosas que no voy a mencionar, pero este hombre de alguna manera quería cambiar a la iglesia, quería que abran los ojos, quería cambiar la iglesia, pero la reforma fue no solamente espiritual, sino social, política, lucha de clases también. Fue un antes y un después en la historia de la iglesia, ¿sí? Y ahí salimos nosotros, hermanos. Amén. Con esto. Porque Dios lo llamó y cómo Dios lo usó a este hombre, ¿no? No fue algo místico, sino un proceso de lectura, enseñanza y lucha de conciencia mientras trabajaba con el texto de Romanos. Al profundizar el versículo clave, Romanos 1:17, ahora lo vamos a leer también, si tenemos tiempo, mas el justo vivirá por la fe. Este hombre luchaba los sacramentos, un monje agustino donde si pensaba mal, había cierto pecado, tomaba un látigo y tenía que golpearse la espalda, imagínense en eso, subir escaleras de rodillas, todos sacramentos, todo penitencias, ¿no? Ahora vamos a hablar de las indulgencias, ¿no? Donde él tenía que hacer esas cosas, donde él, cuando también era castigado por una lucha de pensamiento, él decía, era preocupado por su pecado, no soy merecedor, ¿no? De alguna manera, como compartía mi hermano evangelista Joel, ¿no? Pero recordar que en Cristo, por la sangre de Cristo, el Señor ahora con Cristo, no es como dice Moisés, que venía la ley por Moisés, sino por Cristo, la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. No te dice ahora cumple, sino que te dice cree en mí para poder cumplir, ¿no? Entonces este hombre le pasaba esto, y una de las cosas también en la historia cuenta que él tomaba también en época de invierno, otra tortura, tomaba ni una mantita, estaba, para que entendamos, ¿no? Sin remera, sin nada arriba, y acostado en un rinconcito en el piso, también una tortura como una penitencia. Todas esas cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Penitencias, obras para yo tener la justicia, la amnistía de Dios, la justificación, ser declarado justo, inocente ante el Padre, ¿sí? Ahora resulta ser que tengo que hacer esto, ¿no? Y este hombre profundizando esto, Lutero pasó de una religión de obras, es el problema de todas las sectas y religiones, y temor a Dios con miedo a Dios, ira de Dios, como un Dios tirano, hace esto porque no. Pasó de eso a la convicción de que la justicia de Dios, hermanos, se recibe por la fe, no por méritos humanos, no por méritos que hagamos. El efecto interior, vamos a hablar de esto. Lutero describió esa experiencia como una liberación de la angustia de conciencia. Había algo que no podía dejar dormir, pero Dios lo libertó. Fue una transformación teológica que tuvo consecuencias prácticas en su predicación y acción pública. Por eso quiero hablarte del día determinante. El 31 de octubre de 1517.
ese día Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando a la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas de la iglesia. Este fue el día clave y este acto marcó el inicio de la Reforma Protestante. ¿Vamos bien hasta acá? Elías, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias eran concesiones, para que entendamos, eran permisos, eran autorizaciones, eran licencias, eran aprobaciones de parte de la Iglesia Católica otorgadas que permitían la remisión parcial, el perdón, o total, parcial o total, de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en el sacramento de la confesión. ¿Qué significa pena temporal? En la teología católica, aunque el pecado sea perdonado, queda una pena temporal que debe ser purificada. Voy al cura he hecho, bueno, rezar 3 Ave María y ya está, y anda querido, ¿no? ¿Se entiende? No sé si el querido le agrego yo, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, aunque el pecado sea perdonado, queda una pena temporal que debe ser purificada, ya sea en esta vida mediante obras de penitencia, vos tenés que hacer algo para que seas perdonado de ahí, o en el purgatorio, donde las almas de alguna manera iban y donde vamos a ver cuál era el problema en la época de Lutero, donde vos ponés la plata y vamos a desviar, entre comillas, el alma de la persona que está allí para que vaya a la eternidad, ¿no? Que vaya, no, está mal, pero quédate, a ver cuánto tenés, bueno, poné ahí, tomá, te damos ahí una carta, el difunto no, por ejemplo, doy el ejemplo de mi abuela, que está en la presencia de Dios, bueno, mi abuela, ¿no? Voy ahí, pongo, me dan una autorización, mi abuela ya está en el cielo, gracias, ¿no? Porque pagué por la remisión total de sus pecados. Pero también las indulgencias ofrecían una forma de reducir esa pena, con expresión de misericordia divina administrada por la Iglesia, ¿no? De hecho, ellos dicen que ellos, Cristo y la Iglesia, en cuanto a la salvación, la Iglesia Católica son uno, la Iglesia te salva. En ese contexto, ¿se entiende? La Iglesia Católica, voy a la Iglesia, como el bautismo, ellos dicen te salva. Y sabemos que no es así. ¿Quién es el único que salva? Es Cristo, ¿sí? Tipo de indulgencia parcial, remite parte de la pena temporal, una parte, indulgencia plenaria, plena, remite toda la pena temporal asociada a los pecados confesados y perdonados. ¿Cómo se obtenían esto? A través de actos piadosos. Decía, rezar ciertas oraciones, visitar lugares sagrados, la caminata a Luján, ¿no? Penas así. Muchos lo hacen. Después al otro día, bueno, ya me olvidé de todo, ¿no? ¿Se entiende, hermanos? Bueno, de hecho, mi papá te puede hablar de eso, ¿no? Claro, exactamente. Participar en sacramentos, obras de caridad también. Hermanos, también, ¿por qué piensan que lo hacen también? La Iglesia Católica, que eso es solventada por el Estado. De alguna manera también por esto, ¿sí? Por esto. Porque no tiene nada que ver con la religión pura y práctica sin mácula de la que dice Santiago. La fe para obras es visitar a los huérfanos, ¿sí? De mantenerte sin mancha, en santificación delante del mundo. Esa es la religión que a Dios le agrada. Pero ellos lo hacen, esas obras de caridad, en el marco de indulgencias. ¿Se entiende? Bajo condiciones específicas, confesión, comunión, oración por el Papa y desapego total del pecado. El problema en tiempos de Lutero, a ver, ¿por qué esto? En el siglo XVI, época de Lutero, las indulgencias comenzaron a ser vendidas como medio para financiar obras como la Basílica de San Pedro. Vos te vas a Roma y te quedás con la boca abierta. La riqueza, el oro, la majestad del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, donde supuestamente están los restos de Pedro allí, ¿no? Y uno podría decirle, Pedro, no le negues a Jesús y mira, ¿te van a saber lo que te van a hacer a vos? Un monumento con el bolsillo de la gente,
Ahora vamos a hablar de la indulgencia en el tiempo de hoy, hermano. Con el bolsillo de la gente, vos vas allá y pensás que con la plata de la gente, ¿sí?, hicieron esas cosas, pagando todas estas cosas. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Se prometía que al comprar una indulgencia no solo se reducía la pena propia, sino también la de los difuntos en el purgatorio. Ahí está, olvídate. No solamente pago. ¿Saben cuántos tienen familiares que murieron? Un montón de personas. No se cansaban de recaudar dinero. Y la gente, de alguna manera, engañada, porque no estaba la alfabetización también. Fue tremendo lo que este hombre hizo, cómo sus amigos lo secuestraron cuando iba a ser condenado en la dieta de Ward también. Y él empezó a trabajar en la traducción de la Biblia de latín al alemán. Y ahí ya comenzó fue tremendo, ¿no? Por eso ya no iban a ser engañados, ¿no? Es lo que compartíamos. Esto fue lo que Lutero denunció. ¿Por qué clave es esto? Porque Lutero denunció esto. Sus 95 tesis apuntaban principalmente a las indulgencias, a que están mal esto, las justificaciones por la fe, está mal lo que están haciendo. 95, que si usted lo descarga en Google o lo que sea, usted lo puede leer gratuitamente todo lo que él escribió. Están mal todas las que están diciendo, no, al final es por la fe, no tengo que pagar por el perdón de mis pecados. Al final por la fe en Cristo yo tengo acceso gratuito, sin pagar un solo centavo, un solo mango, para que entendamos, a la gracia, al trono de Dios. Ya soy justificado y declarado por la fe en Jesús. Al final no se trata de eso. Y él empezó a escribir para que entendamos esto. De hecho lo clavó, ¿no? Afirmando que la salvación no podía comprarse. No se puede comprar la salvación. No lo podemos hacer. Nada hicimos para merecerla, pasado, y nada podemos hacer para alcanzarla. Solo lo que podemos hacer es aceptar la salvación, la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Amén. Por eso Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz no es de manera emocional, no es que yo tenga una paz, sino habla de reconciliación por medio de la fe. Esa palabra paz habla de que Jesús tomó mi mano, nuestras manos, Jesús tomó la mano de Dios y chocamos mano con Dios mismo y nos ha reconciliado, porque Él es el sumo sacerdote, el constructor de puentes, para que entendamos, que traspasó los cielos y nos llevó, nos tomó la mano, nos pasó al mismo trono de Dios y ahora hemos sido reconciliados por el Señor. De ser enemigos, ahora somos amigos e hijos de Dios. Tremendo, hermano. Por eso él renunciaba a esto. No podía comprarse la salvación y que la verdadera remisión de pecados venía por la fe en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Lutero basó su crítica en textos como Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, defendiendo que la justificación es por gracia mediante la fe, no por méritos ni pagos humanos. ¿Qué pasó después? La controversia sobre las indulgencias fue uno de los detonantes de la Reforma protestante. Voy a mencionarlo, no voy a leerlo, pero mencionar dos cosas antes de ir ya un poquito más al asunto. Tres cositas. Primero, la dieta de Worms, ¿sí? A comienzos del 1521, Lutero ya había atraído la atención fue muy popular, ¿no? De mucho porque era controversial, ¿sí? Por sus escritos y sus críticas a la iglesia, todas las cosas que pasaban. La dieta de Worms fue una asamblea imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, convocada por el emperador Carlos V, y donde lo mandaron a él, diciendo, digamos, como un juicio, para que él se retrate delante del Papa X, porque no voy a mencionar, pero él escribió muchas cosas controversiales contra el Papa, ¿sí? Contra mucha gente, y los cardenales también, todos tenían para que tengan y para que guarden, por así decirlo, pero él le decían, retratate. ¿Y qué palabras atribuía a su sentido histórico? ¿Qué fue lo que dijo él? Aceptó retratarse él. Yo dijo, sí, dijo, pero solo si se le mostraba error claro en las Escrituras o por razón convincente, y rechazó a jurar de lo que consideraba conforme a la palabra de Dios. Él dijo sencillamente, dice que soy culpable, soy un hereje,
Bueno, acepto retratarme solo con la condición de que me muestren acá claramente que en la Escritura lo que yo digo está mal y que está bien lo que ustedes están haciendo. Sencillo, ¿no? Pero ¿cuál fue la palabra? Es lo que dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Primero. Y también otra cosa que se le atribuye a unas palabras que él dijo: a menos que me convenzan con argumentos de la Escritura, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Estoy cautivo, a menos que me convenzan. Estas expresiones sintetizan su actitud, ¿sí? Las fuentes contemporáneas registran una defensa clara de la primacía bíblica frente a la autoridad papal. Fue claro, ¿sí? De hecho, hay una película en YouTube también, donde él se supone que está ante el Papa, y él está, hermanos, lo único que tenía que decir en esa ocasión: me retracto lo que dije, y ya está. Pero empezó a levantarse, según la película, lo que veo, ¿no? Me impactó eso, y empezó a refutar a todo al Papa. No podía, porque su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Por eso no nos quedemos con perlas bíblicas, no nos quedemos con un pasaje solamente, ¿sí? De hecho, el jueves me pasó algo, que una persona que piensa que yo soy, ¿no? que soy nuevito y que tengo un programa y que me la creo, ¿no? Que estoy equivocado. No nos creamos con eso. El mejor reconocimiento viene del cielo, hermano. Amén. Pero no nos creamos con eso. Vayamos más profundo para no ser engañados. Amén. Consecuencias inmediatas. Tras esto, Lutero, la dieta de Worms, aprobó medidas que culminaron en esto: declarando ilegales sus escritos, tratando de herejes. Sos un hereje, Lutero, chau. Ordenando su detención. Sin embargo, apoyos políticos, sobre todo el elector Federico el Sabio, que fue un hombre también que lo ayudó, hicieron posible que Lutero fuera secuestrado de camino a casa y protegido en el castillo de Wartburg. En ese castillo él empezó a trabajar. Escribió himnos, tradujo la Biblia al alemán. Uno de los himnos es Castillo Fuerte, que escribió, y en ese castillo donde estuvo él, escribió el himno: Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de todo trance agudo. Al final dice: nos pueden despojar del bien, de los bienes, del nombre, del hogar, dice, el cuerpo destruir. Él escribió: mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. O sea, me pueden sacar todo, cambiar el nombre, matar mi cuerpo, todo, ir a la hoguera, ser decapitado. A él no le importaba, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros mediante la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Entonces yo ya soy salvo, estoy de paso en este mundo. Nada nos puede separar de esta salvación tan grande, hermanos. Nada. Somos ricos en el Señor. Amén. 1545-1563, algo clave que fue también el Concilio de Trento, que en esa época también se prohibió la venta de indulgencias y se reafirmó su uso como práctica legítima dentro de la Iglesia Católica, como oraciones y sacramentos. Fue clave esto, y se prohibió. Toda ganancia básica para obtener indulgencias se prohibió en 1563. Se estableció que las indulgencias debían concederse solo en contextos espirituales legítimos, acompañados de confesión, como siguen haciendo ahora. Comunión y oración, y nunca con transacción económica. Fue prohibido en eso. Ya no hay que pagar por el perdón de pecados, ¿sí? Pero también, hermanos, algo importante también, la Reforma Protestante se extendió esto. Él murió, Lutero, ¿sí? Llegó un momento, pero rápidamente se extendió por Europa, inspirando a otros reformadores como Juan Calvino, de manera directa, y a Enrique VIII, que fue más por la política, de manera indirecta. Lutero defendió la justificación por la fe, la autoridad de la Biblia y el sacerdocio universal de los creyentes. Calvino, aunque no lo conoció a Lutero, también siguió algunas cosas, hubo controversias, también cosas que no tuvieron de acuerdo, no estaba de acuerdo, pero él afirmó y reconoció a Lutero como el padre de la Reforma, y él estuvo haciendo también, de alguna manera, usado de alguna manera este hombre en
en Suecia y en Francia. Y también Enrique también, de alguna manera, se opuso a un papa que se llamaba, no tengo el nombre, pero se opuso a él porque este papa no quiso anular el matrimonio de este rey, ¿no? Y este rey entonces se opuso de manera indirecta, y esta ruptura dio origen a la iglesia de Inglaterra más conocida como el anglicanismo, los anglicanos. Luego de esto, igual, el Señor sigue usando a personas como los puritanos en Inglaterra, ¿sí? Que ellos sí volvieron a las palabras de Dios, a la fe, volvieron a la justificación, volvieron a la palabra de Dios, y esos de alguna manera también fueron a Norteamérica, ¿sí? Donde Norteamérica, Estados Unidos, era netamente la religión principal era el cristianismo, el protestantismo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Fue distorsionado. No voy a mencionar más que esto, pero sí, la reforma protestante tuvo impacto profundo en la historia de la Iglesia y de Europa. Se produjeron guerras y conflictos religiosos, pero también se fomentó la educación y la alfabetización. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas permitió que más personas accedieran a las Escrituras. Ya no necesitaban del cardenal, del clero, sino que cada persona en sus casas podía tener la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Bueno, Lutero murió en 1546, el 18 de febrero en Alemania, pero su legado siguió relevante hasta hoy en día, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me guardan unos minutitos? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, para responder, hermanos, y ya vamos terminando, lo siguiente. La pregunta que quiero hacerte, ¿por qué como iglesia del Señor, hoy día sábado, es importante conocer la historia de la Reforma? ¿Por qué es importantísimo esto? ¿Sí? Esto es importante, hermanos, porque quiero dejarte de alguna manera, aunque si ya lo sabes, para tus hijos, para tus familiares, que nadie nos mueva de esto, de que tenemos que volver a vivir por la fe. Amén. Ese es el legado de la Reforma. Este es el legado de este hombre, volver a vivir por la fe. ¿Y saben por qué es importante? Se lo respondo de manera corta, ahora lo vamos a analizar, porque es una necesidad de redescubrir el Evangelio en su pureza para fortalecer la identidad cristiana hoy, para fortalecer tu identidad como hijo, como hija de Dios, ¿sí? La identidad de que tenemos que volver a vivir por la fe y no por obras. Esa es la diferencia grande de las sectas y religiones, de los testigos de Jehová que cumplen horarios, están en las esquinas con el carrito, porque de alguna manera ellos se ganan un lugar en el cielo haciendo esto. Los mormones también, los catolicismos también, como lo hemos visto, con penitencias y demás, ¿sí? Creen en el Señor, crean también en mí, dijo Jesús. Voy a preparar lugar para ustedes. Juan capítulo 14. Amén. Él está preparando un lugar, pero tenés que permanecer en la fe y volver a este legado de la Reforma. Amén. ¿Quién se anima a leer? A ver, Romanos 1, 16 y 17. Vamos a leer estos dos versículos. 16, 17. A ver. Ahí está. El justo por la fe vivirá. En un tiempo de oscuridad espiritual, donde la salvación parecía comprarse, ¿sí? Y la palabra estaba encerrada, Dios levantó una voz que gritó desde las Escrituras. A este hombre que hablábamos, Dios lo usó, lo levantó y dijo, el justo por la fe vivirá. Gritó de las Escrituras este hombre, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero no inventó una nueva doctrina, hermanos. No es que la inventó, sino que redescubrió una verdad eterna. Es eterna, la verdad es de Dios, ¿sí? Hoy como iglesia necesitamos volver a esa luz. Amén.
Por eso quiero invitarte rápidamente a que veamos cómo Romanos 1:17 nos lleva a vivir por la fe y por qué la Reforma sigue siendo vital para nuestra identidad cristiana como hijo de Dios. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Qué es vivir por la fe? Número 1, la justicia de Dios revelada en el Evangelio. ¿Sí? La justicia de Dios, hermanos, no es un juicio condenatorio. No es un juicio condenatorio, ¿no? Sino su acción salvadora. Dios declara justo al pecador que cree, aún en el bautismo. Somos bautizados en su muerte, les compartí a mis padres. ¿Sí? Supongamos que sos bautizado, pero previamente eso, una semana, el gobierno de la nación argentina te llama a un juicio condenatorio donde tenés que tener prisión perpetua y aún más, tenés que ir a la silla eléctrica, aunque no existe acá, ¿no? Estás condenado y contraes una gran deuda al gobierno, a la nación judicial. Pero vos sabés que el sábado, por ahí un día de verano, vamos a poner a ver, enero, sos bautizado, tenés que ir a bautizarte. Y venís a la iglesia. El pastor, entrás a la pileta acá en el patio, ¿no? Pero vos ya sabés que el día lunes tenés que presentarte ante el gobierno, ante un juicio, ante jueces delante de vos que te tienen que condenar. Pero primeramente te tienen que llevar a prisión, te tienen que encerrar, ¿no? Y el pastor te mete en la pileta. Y permítame ser brusco. Y te bautiza. ¿Prometés servir al Señor y seguirlo hasta que Él venga? Sí, prometo. Delante de muchos testigos. Y el pastor te mete en la pileta, ¿no? Inmersión completa. Y pasa 30 segundos y no te levanta. Y pasa 1 minuto y el pastor no te levanta. Y estás en la pileta. Y pasa 10 minutos, que ya 10 minutos creo que nadie aguanta. Y pregúntale, ¿te pueden condenar a alguien que ha muerto? El día lunes. Supongamos que vienen a buscarte y está tu esposa, tu esposo o tu esposo. Te dice, no, vengo a buscar a fulano porque tiene que... No, murió. No, y le contás la pileta. Le contás, no, ¿sabes lo que pasó? Que no. ¿De qué te pueden? ¿De qué te pueden acusar? Romanos capítulo 6, dice Pablo que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Nosotros, para que podamos ser declarados justos, la amnistía de Dios, de lo que realmente le volaba la cabeza a Lutero, es que para nosotros fue ser declarados, nosotros morimos con Cristo en la pileta, es una representación, y resucitamos con Cristo en otra naturaleza, en una nueva vida. Entonces, cuando me vienen a buscar el día lunes, resulta ser que el Elías ya no está. Ya no debo nada. Porque Jesús vino a ser la fianza de un nuevo pacto. Él es el representante, el legal. Por eso me gusta la amnistía de Dios, la justicia de Dios, porque es legal esto. Una persona tomó tu lugar en la cruz y era inocente y nunca pecó. Entonces no te pueden condenar. Ahora ya no. Tenés una nueva vida. Una novedad de vida, como dijo un teólogo, que disfrutás es una novedad. Que lo disfruto. Ya no. Eso simboliza de alguna manera el bautismo, ¿no? Y es lo que dice acá. La justicia de Dios no es un juicio condenatorio, sino que, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, no predique por Saulo, ya está. Ahora vive Cristo en mí, lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, nueva vida, la naturaleza de Cristo por medio del Espíritu Santo, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la carne, en la fe de Él, de Cristo, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios declara justo al pecador que cree, por eso siempre guardate esto, la justificación es infinitamente mayor que el perdón. La justificación, que vos seas declarado, hermano, justo delante del Padre, es infinitamente mayor que el perdón. Porque yo te perdono de algo que vos hiciste. Te perdoné, pero vos hiciste esto, pero yo te perdoné.
pero la justificación es infinitamente mayor, porque vos moriste con Cristo, resucitaste con Él, fuiste declarado justo, inocente delante del Padre, y el Padre te ve acerca de cómo cantábamos, a través de cómo cantábamos, de la preciosa sangre que fluyó por amor, a través de la sangre de su Hijo, el Padre te ve como si nunca hubieses pecado. Sos absuelto, sos inocente. Dios te sigue viendo, a vos y a mí, hermanos. Aunque decía mi hermano, no merecemos esto. Somos pecadores, ¿sí? Por naturaleza, no practicamos el pecado, pero tenemos a un abogado. Tenemos a un abogado que intercede por nosotros, que ahora en el sumo sacerdote dice, hey, yo morí por cada uno. Padre, yo morí por ellos. Por eso, ¿cómo no, hermanos, gozarse de esto, lo que tenemos en Cristo? Amén. Lutero, atormentado por su pecado, encontró descanso al entender que no debía ganarse el favor de Dios. Descansó en eso, sino recibirlo por la fe. Muchos hoy viven bajo culpa. Una aplicación. Muchos viven en legalismo. En legalismo, donde esto no es de Dios, esto es del diablo. Donde vos tenés que hacer, muchos viven en una religiosidad vacía, muchos viven así, le pasó en los tiempos de Jesús y aún en este tiempo, muchos viven ahí pensando que por esto, el Señor, no, es este el método, como dijo un pastor, no, acá dice la palabra de Dios, yo pongo una barrera acá, y le dijo un profesor, pero no te das cuenta, cabezón, que esto se transforma en legalismo, ¿por qué tenés que poner acá? ¿Sí? Muchos viven en esto, hermanos, bajo culpa. Lutero vivía en un legalismo. El Evangelio nos libera para vivir en paz con Dios. Amén. Por eso, algo que quiero dejarte, no viva buscando agradar a Dios por tus obras. No viva buscando agradar a Dios por eso, sino cree en Cristo y viví por la fe. Amén. Voy rápido. Número 2, la fe como medio y estilo de vida. Por fe y para fe, leía mi hermano, porque en el Evangelio 17 la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto indica que la vida cristiana comienza y se sostiene por la fe. ¿Cuántos vinieron a Cristo por emociones? Por sentimientos. Vamos a estar probando religiones habidas y por haber si vinimos así. Vengo por fe porque creo en Jesús, ¿sí? Y la fe aumenta a medida que vaya más profundo. Hermano, vos no podés estar pendiente de mi relación con Dios, ni yo pendiente de tu relación con Dios. Lo que sí con mi iglesia, orar y compartir el momento de comunión. Pero al final se trata de una fe individual y personal, de que yo vaya cada día con mi familia, de manera personal, apartarme. Tiene que haber un momento para orar, para ir más profundo y vivir por fe y para fe. Al final, ¿sabe por qué vivir por fe? Para fe. En esto se revela la justicia de Dios. Por eso, hermanos, compartíamos, ¿no? Indica que la vida cristiana, por fe y para fe, comienza y se sostiene por la fe. No es un evento, es una forma de vivir. La reforma no fue solo un cambio doctrinal, sino una transformación de la vida. Culto en lengua del pueblo, Biblia accesible. Todos podían tener himnos también que enseñaban doctrina. Acá cantamos himnos, cantamos alabanzas, ¿sí? Hay alabanzas que exaltan el nombre del Señor y tienen también doctrina de parte del Señor que uno llama al asombro, ¿no? Y en este tiempo también, una aplicación, ¿tu vida gira en torno a la fe en Cristo o en tus esfuerzos? ¿Tu vida gira en torno a la fe en Cristo o en tus esfuerzos? Como iglesia, ¿proclamamos la gracia o exigimos méritos? Como iglesia, ¿no? Por eso, hermanos, volvamos a vivir por fe. ¿Amén? Volvamos a predicar por fe y volvamos a enseñar por fe. Vivir por fe, predicar por fe y enseñar por fe. Y ya terminando, hermanos, la reforma como llamado permanente. La reforma no fue un evento del pasado, sino un llamado continuo a volver a la palabra. Y esto es clave. ¿Por qué tengo que aprender de Lutero? ¿A mí qué? ¿Y qué a mí? Es un llamado, la reforma permanente, a volver a la palabra, a la gracia, a Cristo. Amén.
Cada generación necesita su propia reforma, cada generación. Cuando la iglesia se aleja del evangelio, Dios llama a volver. Los llamó a este hombre para volver. Fue instrumento escogido de Dios para que la iglesia vuelva a la palabra de Dios a la fe. Hoy enfrentamos nuevas indulgencias, hermanos. El evangelio del éxito, de la prosperidad, donde vos pactás con Dios. Decime si no es indulgencia eso. Para alguna manera tener un favor de Dios. ¿Qué tal igual que estamos de ese tiempo? Donde muchas iglesias, ¿no? Pactá con Dios, hacé esto, ¿no? Esto no es de Dios, te condeno, dejá esto, sígueme, ¿no? Vestite de manera externa de alguna manera y su vida sepulcros blanqueados, vacíos, indulgencias para tener el favor de los hombres. Pablo decía, ¿yo busco el favor de los hombres o el de Dios? En Gálatas. Si fuera así, no soy esclavo, no soy siervo de Cristo, ¿no? También la salvación por activismo, otra indulgencia, la salvación por haciendo algo. Yo hago algo y así obtengo la salvación. O también la salvación como la fe sin cruz. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay vida cristiana. Sin la cruz no hay fe genuina. Sin la cruz no hay espiritualidad sólida. Sin cruz no hay el aliento vital de la fe, que es la obediencia. Vos mostrás que estás respirando, que estás viviendo, que respirás profundo, no porque te levantás y tenés pulmones, sino espiritualmente hablando, cuando vos obedecés a la palabra de Dios, estás demostrando que estás respirando, que estás siguiendo al Maestro, que estás siguiendo sus pisadas. Jesús dijo, si el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, fe con cruz, y sígame. Amén. Por eso, hermanos, seamos reformadores. Volvamos a la Escritura, vivamos por fe, proclamemos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Conclusión, y luego le dejo al pastor. La Reforma Protestante nos recuerda que el Evangelio no es negociable, no se negocia. Romanos 1:17 nos llama a vivir por la fe, no por obras, no por tradiciones, no por tradiciones humanas, no por apariencias. Hoy como iglesia debemos volver a ese fundamento, la justicia de Dios revelada en Cristo, recibida por fe, que cada generación redescubra esta verdad y la proclame con pasión y fidelidad. Lutero en Romanos 1:17 dijo lo siguiente: me sentí acuciado por un deseo extraño de conocer a Pablo en la carta a los romanos. Mi dificultad, dijo Pablo, estribaba entonces no en la entraña, sino en una sola palabra que se halla en el capítulo 1. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios por fe. Odiaba la expresión justicia divina, dice Lutero, que siempre había aceptado, siguiendo el uso y costumbre de todos los doctores en un sentido filosófico de la llamada justicia formal y activa, en virtud de la cual Dios es justo y castiga a los pecadores e injustos. No obstante, volvía y revolvía este pasaje, dice Lutero, expoliado por el ardiente deseo de escudriñar lo que San Pablo quería decir de él, hasta que al fin, por piedad divina, dice él, y tras meditar noche y día, percibí la concatenación de los dos pasajes. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive del don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual el Dios misericordioso nos justifica. Conforme está escrito, el justo vivirá por la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. ¡Wow! Este hombre, ¿no? Hermanos, la reforma no fue simplemente una protesta, sino una proclamación que la salvación es obra de Dios, revelada en su palabra, centrada en Cristo, recibida por fe y vivida para su gloria. Las 5 solas de la Reforma resumen esta convicción. Solo Escritura. La Biblia es única, es la única autoridad suprema para la fe y la vida. No tradición, no jerarquía humana, solo la palabra viva de Dios. Solo por la fe somos justificados delante de Dios únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras ni méritos humanos, solo por la gracia
La salvación es un regalo inmerecido de Dios, no se compra, no se gana, se recibe por misericordia. Solo Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos al Papa, otro sacerdote, otro sacrificio, otro camino. Y solo a Dios la gloria. Toda la vida cristiana, toda salvación, toda predicación, todo ministerio existe para glorificar a Dios, no al hombre. Por eso, hermanos, para finalizar, volvamos a vivir por la fe. Volvamos a predicar la gracia. Volvamos a confiar solo en Cristo. Volvamos a la Escritura. Volvamos a dar gloria solo a Dios. Volvamos al Evangelio. Volvamos a la Reforma.